El oro enterrado, Puebla. Saludos, me presento. Me llamo Julián y soy originario de la colonia San Francisco Culhuacán, de la alcaldía Coyoacán, de la Ciudad de México. La experiencia que te voy a contar me pasó hace tan solo algunos meses en una ranchería muy cercana a Chalchicomula de Sesma, hoy conocida como Ciudad Cerdán, Puebla, en una vieja casona que les perteneció a mis abuelos y que al fallecer se le heredaron a mi papá. Si te soy sincero, no los llegué a conocer mucho, no pude convivir con ellos. Y no fue solo por la distancia que nos separaba, sino porque la relación que tuvieron con mi papá no fue muy buena, principalmente con mi abuelo. Con él chocaba mucho por su forma de pensar, y no quiero que creas que no los quería, al contrario, los extrañaba mucho, pero de niño uno no se entera de esas cosas, y no fue hasta hace apenas algunos años que me di cuenta cómo le dolió a mi padre haberse alejado de ellos, pero no entendía el por qué, y tuve que pasar por toda esta difícil y horrible experiencia para comprenderlo. Pero muy a pesar de sus razones, llegamos a pasar algunas navidades en casa de los abuelos cuando yo era niño, y gracias a eso, por ahí tenía en mi memoria algunos recuerdos muy borrosos de aquellos días. Pero bueno, después nos alejamos por completo durante mucho tiempo. No supe ya nada de ellos por más de 15 años. Hasta que un día, a mediados de enero del año pasado, le hablaron a mi papá para avisarle que los dos habían fallecido al mismo tiempo. Fue un golpe muy duro para mi viejo, del que ya no pudo reponerse nunca. Al parecer, dejaron el anafre dentro del cuarto donde dormían con el carbón encendido durante toda la noche. La ventana estaba cerrada y supuestamente murieron por envenenamiento. O al menos, eso fue lo que dijeron las autoridades de Chalchicomula. Aquel mismo día, tras la noticia, hicimos las maletas y nos fuimos para el rancho. Mi papá parecía como ido, como si no estuviera aquí, apenas si podía caminar. Fue entonces que le dije que yo conduciría, que dejara el lugar de copiloto para mi hermana y que él se pasara a la parte de atrás del carro con mi mamá. Fueron un poco más de 3 horas y media de camino. Llegamos casi al anochecer. Nos estacionamos frente a la casona de los abuelos. Apenas si la reconocí. No recordaba que fuera tan grande, pero su fachada, muy vieja y descuidada, le daba un aspecto bastante tétrico. Se parecía a una de esas casas embrujadas que uno llega a ver en las películas. Si no hubiera sido porque había algunas personas afuera del patio, yo hubiera creído que estaba abandonada. Cuando bajamos del auto, aquellas personas se nos quedaron viendo de una manera muy extraña. En ese momento pensé que eran alucinaciones mías, así que no quise darle mayor importancia. Agarré por el brazo a mi papá y caminamos hacia una de las hojas de la puerta de la casa que estaba abierta. Al entrar, vimos que ya estaban los dos ataúdes de mis abuelos en medio de la sala, y haciendo guardia alrededor de ellos, algunos de los parientes más lejanos de mi papá que apenas si reconocí, y algunas otras personas que nunca había visto en mi vida. Supuse que eran vecinos y amigos de mis abuelos, quienes, al parecer, se habían hecho cargo de todos los arreglos funerarios, y nos pasó exactamente lo mismo que en el patio por donde entramos. Todos se nos quedaron mirando de una manera muy extraña. En ese momento sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Entonces mi papá se soltó de mi mamá y de mí y caminó lentamente hacia los ataúdes. Se abrazó muy fuertemente al cajón de mi abuela. Parecía que hablaba con ella mientras acariciaba el vidrio que los separaba. Si te soy honesto, fue una escena que me conmovió mucho y que hasta el día de hoy, el solo recordarla me pone muy triste. Yo nunca había visto llorar a mi papá. Después de un rato, se pasó al ataúd de mi abuelo. Yo estaba pendiente de que no se nos fuera a desmayar, porque ya se veía muy mal. Y como te comentaba hace un momento, fue un golpe muy duro para él, ya que no se pudo recuperar, porque a solo 6 meses de enterrar a los abuelos, mi papá falleció. Disculpa, es que se me hace un nudo en la garganta. Esto ha sido muy duro para mi familia y para mí, en especial para mi mamá. Y, perdón, déjame regreso. Como te contaba,
Enterramos a mis abuelos al día siguiente en el panteón municipal de Chalchicomula. Mi papá estaba deshecho. Parecía que había envejecido 20 años de golpe. Apenas si podía sostenerse en pie. Nos despedimos de aquellos lejanos parientes, de los vecinos y amigos de mis abuelos, y nos regresamos a casa. Sabíamos que mi papá la estaba pasando muy mal, y todos tratamos de apoyarlo y estar con él. Pero, al paso de los días, empezó a dejar de comer y apenas dormía. Solo se la pasaba sentado en el sillón de la sala frente al televisor. Como familia, creímos que su estado era hasta cierto punto parte de su duelo. Pero al paso de las siguientes semanas nos empezamos a preocupar mucho porque dejó de hablar y prácticamente ya no se movía. Lo llevamos de urgencia al hospital y con todo el medicamento que le dieron mejoró un poco, pero a los pocos días volvió a estar igual. Entonces lo llevamos con varios especialistas, pero tampoco hubo mejoría. Ningún médico pudo darnos la razón de lo que estaba pasando. Incluso lo llevamos al psiquiatra, y lo único que pudo explicarnos fue que mi papá tenía una depresión severa, pero en nada le ayudó el medicamento que le recetó. Era tanta nuestra desesperación que en una de esas, una vecina, amiga de mi mamá, nos recomendó que lo lleváramos a que le dieran una limpia. Incluso nos dio la dirección de una señora que, según, era una bruja muy buena que se dedicaba a eso. Subimos a mi papá al carro y nos fuimos hasta una colonia que se llama Ampliación La Noria, hasta Xochimilco. Fue muy extraño, pero ahora creo entenderlo todo. Me estacioné frente a una casucha de madera y techo de lámina en medio de pura terracería. Era la única vivienda alrededor. E incluso revisé varias veces el papelito que le dio la vecina a mi mamá donde nos había apuntado la dirección. No había más. Entonces, cuando me acerqué a tocar la puerta, antes de que mi mano tocara la madera, la puerta se abrió de golpe y apareció una señora muy viejita, casi encorvada. Y sin decirme una sola palabra, me hizo una señal con la mano para que entrara. Me di media vuelta hacia el carro y con ayuda de mi mamá y mi hermana, cargamos a mi papá y nos metimos a la casita. La viejecilla nos indicó que lo acostáramos sobre un viejo camastro que tenía junto a una mesa de madera llena de veladoras, cruces y muchos frascos y jarros. Todo el cuarto olía mucho a una planta que se llama ruda, un olor muy penetrante. Apenas lo acostamos, aquella viejecilla jaló a mi mamá del brazo y le indicó que se quedara junto a mi papá. A mi hermana y a mí nos hizo señas de que nos saliéramos. Nos fuimos al coche. Después de un rato salió mi mamá llorando y me dijo que mi papá quería decirme algo. No te niego que me asombré. Ya tenía varias semanas que no hablaba y prácticamente no se movía. Caminé rápido a la casa. Al abrir la puerta, había una espesa nube de humo en todo el cuarto. Alcancé a ver a mi papá sentado en el camastro. Más que sorprendido, me acerqué a él con lágrimas en los ojos y lo abracé. Él intentó abrazarme, pero las fuerzas en sus brazos se le iban. Entonces sentí que la viejecilla me jalaba del brazo. Al voltear a verla, me hizo señas de que me acercara al rostro de mi papá. Al inclinarme, alcancé a escuchar que me decía, «No lo busques». Volteé a ver a la viejecilla, pero tenía los ojos cerrados y como que estaba rezando. Entonces sentí como mi papá se desvanecía y empezaba a respirar con dificultad. Como pude lo cargué y me dirigí hacia la puerta. Mi mamá y mi hermana, al verme salir de la casa, se bajaron del carro y corrieron a ayudarme. Lo subimos y nos fuimos lo más rápido que pudimos a urgencias, pero ya no pudieron hacer nada. Lamentablemente, mi papá murió esa noche. Al otro día lo velamos y al siguiente lo enterramos. Estábamos destrozados. Prácticamente yo tuve que hacerme cargo de todos los trámites y arreglos del funeral. Mi mamá estaba tan mal que le pedí a mi hermana que no se le despegara ni un momento. Días después, era tanto mi dolor y desesperación que empecé a culpar de la muerte de mi papá a aquella viejecilla. Pensé que había sido aquello que le había dado a beber y el humo lo que lo había matado.
Enojado, agarré las llaves del coche y me fui a buscarla para reclamarle. Pero cuando llegué al camino hacia la casita, lo recorrí completamente, pero todo era terracería. Ahí no había ni una sola casa alrededor. Pensé que por mi ofuscación estaba desorientado y que por eso no la encontraba. Estuve yendo y viniendo por ese sendero una y otra vez hasta que finalmente me cansé. Nunca pude encontrarla y me regresé a casa. Pasaron algunas semanas muy difíciles, pero como te decía, quien más lo estaba resintiendo era mi mamá. Tratamos de mantenernos ocupados y echarnos ánimos entre todos, y parecía que poco a poco regresábamos a cierta tranquilidad. Cuando, una tarde, recibimos una llamada de un supuesto notario de Chalchicomula. Al parecer, mis abuelos habían dejado como único heredero a mi papá y tenía que ir para allá para arreglar el papeleo. Con mucha tristeza, le expliqué que mi papá tenía un mes de haber fallecido. Hubo una larga pausa en el teléfono. Me dio el pésame y me dijo que entonces la casa pasaría a manos de mi mamá, porque así lo habían estipulado mis abuelos. Le expliqué la situación tan delicada de salud por la que atravesaba y que por el momento sería imposible que ella pudiera ir. Hubo una nueva pausa. Entonces me comentó que yo, con una carta poder, podría iniciar el proceso. Lo pensé por un segundo. Entonces le dije que pediría unos días en mi trabajo la siguiente semana para poder ir allá a arreglar esa situación. Apenas colgué, me senté a platicar de todo esto con mi mamá y mi hermana. La siguiente semana muy temprano, fue un jueves, porque pedí 2 días hábiles para tratar de arreglar todo el papeleo y aprovecharía el fin de semana para darme una vuelta a la casa de mis abuelos y limpiar un poco. Mi hermana me fue a dejar a la estación de autobuses de La Tapo. Ya llevaba varias noches sin poder dormir bien. Últimamente había tenido muchas pesadillas y no quería arriesgarme a quedarme dormido al volante. Lo extraño de todo esto es que no podía recordarlas. La única sensación que no se me olvidaba era que sentía mucho miedo. En ocasiones despertaba temblando y apenas podía recordar la borrosa imagen de un árbol enorme de capulín y la de una fuente. En ese momento no logré relacionarlo con nada de mis preocupaciones, pero más adelante lo entendí todo. Yo creo que ya presentía algo con todo lo que había pasado, la muerte tan extraña de mis abuelos, la forma en la que nos recibió la gente del rancho, la desconocida enfermedad que llevó a mi padre a la tumba, aquella bruja con la que lo llevamos y logró que me dijera esas palabras y que nunca más volví a encontrar, y todas aquellas pesadillas de los últimos días. Algo pasaba, pero no lograba entenderlo. Llegué como a mediodía a Chalchicomula. Apenas bajé del autobús, me dirigí a las oficinas del municipio. De ahí me mandaron a la casa del notario, que estaba a unas cuadras. Llegué a un viejo edificio colonial. Cuando toqué el portón de madera, me abrió una joven muy bonita y sonriente, que antes de que le dijera algo, me invitó a pasar. La seguí por un jardín muy grande, hasta que llegamos a un despacho en donde había una pequeña sala con 2 sillones individuales y una mesa de centro entre ellos. Me invitó a que me sentara, y entonces salió por la misma puerta por donde habíamos entrado, sin decirme media palabra. Yo me acomodé en el sillón y me puse a mirar los muchos títulos, reconocimientos y fotografías que colgaban en todas partes de aquel cuarto. En esas andaba, cuando de pronto me llamó mucho la atención una de aquellas fotografías. La mayoría en blanco y negro. Me levanté de mi lugar y me acerqué lo más que pude hacia ella. La miré con asombro varias veces. En ella estaban mis abuelos, y junto a ellos, con un brazo sobre mi abuela, a un muchacho trajeado muy sonriente que no conocía. Por un segundo pensé que podría ser mi papá, pero no. Yo había visto fotos de él de joven y no se parecía en nada a ese muchacho. Detrás de ellos se podía ver la vieja casona. Estaba tan metido viendo la foto que, cuando escuché aquella voz detrás de mí, salté del susto. «Soy yo el de la foto», me dijo aquella voz.
Me giré y pude ver a un señor de unos 50 años, con barba de candado y muchas canas, de traje y corbata impecables. Me saludó muy amablemente y me invitó a que nos sentáramos. Había algo en él que me resultaba bastante familiar, pero también había algo que me incomodaba. Entonces me empezó a platicar que él había conocido a mis abuelos de toda la vida, que los había llegado a querer como unos padres, y que por todo lo que habían hecho por él, estaba más que agradecido, y que incluso había sido el mejor amigo de mi papá cuando eran jóvenes. Eso se me hizo muy extraño, porque mi papá nunca lo llegó a mencionar cuando nos llegaba a platicar de sus años mozos en el rancho. Y mis abuelos tampoco llegaron a mencionarlo las veces que llegamos a venir con ellos. Y se me hizo mucho más extraño porque yo no recordaba haberlo visto ni en el funeral ni en el entierro de mis abuelos. Estaba a punto de preguntarle eso, cuando, en ese momento, entró la joven con una charola con cafés que puso sobre la mesa. Y en ese preciso momento, recordé que una vez le pregunté a mi mamá el por qué no visitábamos a los abuelos más seguido. Pero no supo darme ninguna razón. Solo recuerdo que me dijo que eran buenas personas, pero que debíamos respetar la decisión de mi papá. Entonces, en ese momento se me ocurrió que si había sido muy amigo de mi papá, tal vez él sabría los motivos por los cuales ya no quiso regresar. Y estaba a punto de preguntarle, cuando entonces el señor Tomás, el notario, me dijo que mi papá era el heredero de la casa y de algunas tierras alrededor, así como de algunos ahorros de mis abuelos, pero que ante su fallecimiento, según lo habían estipulado en su testamento, todo pasaría a manos de mi mamá. Entonces le expliqué nuevamente la delicada situación de salud en la que se encontraba. Fue entonces que su rostro cambió por completo, o no sé si me lo imaginé yo, pero sus ojos se entrecerraron de forma maligna. Se le formó una sonrisa muy macabra y empezó a mover los labios como si hablara para sí. Cuando me miró de esa manera, sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Me hice para atrás en el sillón y bajé la mirada, e incluso su voz se hizo más ronca y tenebrosa, al punto que no entendía lo que me estaba diciendo. Me disculpé y le pedí de favor que me repitiera lo que me había dicho, y con una gran sonrisa me dijo que él podía comprarnos la casa y las tierras a muy buen precio, al doble de su valor, y que lo mejor de todo esto es que sería sin tanto papeleo legal de por medio, que él le tenía mucho afecto a esa casona y que le gustaría conservarla en recuerdo a mis abuelos y, por supuesto, a Julián, mi papá, su gran amigo. Pero al momento en que se refirió a él, sentí que pronunció esas palabras con cierto desagrado y desprecio, y hasta sentí que se burlaba de mí cuando lo dijo. Y entonces se me quedó mirando fijamente en espera de mi respuesta. Me sentí muy incómodo, y como pude, le dije que tendría que consultarlo con mi mamá y mi hermana, que me diera unos días y regresaría después con una decisión. Sin pensarlo mucho, me levanté del sillón. Sentía que las piernas se me doblaban de miedo. Al estrechar su mano para despedirme, la sentí como una garra que se aferraba a mí. Caminé lo más rápido que pude hacia la puerta. Te juro que hasta podía sentir su respiración agitada a mi espalda, como si fuera el bufido de algún animal. Y cuando estaba a punto de cruzar la puerta, escuché su voz áspera que me decía: «¿No olvidas algo?». Me detuve y me giré muy despacio. Entonces vi que agitaba unas llaves en sus manos a la altura de su cara, mientras me decía que podía quedarme en casa de mis abuelos todo el tiempo que quisiera para arreglar el papeleo. Reaccioné y me acerqué a él, y fue que, al estirar mi brazo, me di cuenta que temblaba como si tuviera frío. No lo había notado antes, pero ese cuarto parecía un congelador. Le di las gracias de nuevo y caminé hacia la puerta, pero nuevamente antes de salir, te juro que escuché claramente su voz que decía: «No lo busques». Me volteé más que asustado, porque esas también fueron las últimas palabras que me dijo mi papá antes de fallecer, pero sorprendido,
vi que ya no había nadie en el cuarto. El señor Tomás ya se había ido. Salí de la casa del notario con las tripas en la mano. Todo esto era tan extraño. La verdad, me sentía entre confundido y espantado. Entonces empecé a caminar por las calles para tranquilizarme y me dirigí a la base de carros de alquiler que está a un costado. El rancho donde vivían mis abuelos se encuentra como unos 15 o 20 minutos de Chalchicomula. Ya más calmado, me subí a uno de los autos y le pedí de favor al chofer que me llevara hacia allá. Iba tan nervioso que ni siquiera le pregunté cuánto me iba a cobrar. La verdad, yo no podía dejar de pensar en lo que me acababa de pasar en la casa de Tomás el notario. El chofer me miraba con curiosidad por el retrovisor, y cuando llevábamos buen tramo del recorrido, entonces se animó a hablarme. Me dijo que mi cara se le hacía familiar y me preguntó si era pariente de los difuntos Sánchez. Yo, la verdad, no tenía muchas ganas de hacerle plática y solo asentí moviendo la cabeza. Sin más, me dio el pésame. Guardó silencio un momento, sin dejar de mirarme por el retrovisor, y así, sin más, me empezó a decir que él no creía que hubiera sido un accidente lo que les pasó a mis abuelos, que él los llegó a conocer muy bien de toda la vida, y que su compita, así le llamaba de cariño a mi abuelo, no era una persona a la que se le hubiera ocurrido eso de meter un anafre encendido dentro del cuarto cerrado, que para él, y que me lo decía con todo respeto, alguien los había matado, y después habían inventado toda esa historia de que se intoxicaron. Volvió a guardar silencio, pero ahora fui yo quien lo miró intrigado por el retrovisor. Fue entonces que me dijo que, para él, la señorita Elena y el teniente fueron los que se los habían llevado, o alguien que de seguro ya sabía dónde encontrarlo. ¿Encontrar qué?, pregunté yo, sin entender una sola palabra de lo que me estaba contando. Me volvió a mirar por el retrovisor con cierto asombro. Fue entonces cuando me preguntó muy serio: «¿No le han dicho, verdad?». No esperó mi respuesta. Me empezó a contar que desde hace mucho tiempo se decía en el pueblo y sus alrededores que en la casa de mis abuelos había mucho oro enterrado, porque esa vieja casona antes le había pertenecido a un matrimonio muy adinerado, a quienes en el pueblo llegaron a conocer como la señorita Elena. Decían que era una joven muy bonita, pero muy ambiciosa, y el teniente, de él se decía que era un desertor del ejército y un traidor, porque, según, se había robado un cargamento de oro de las fuerzas carrancistas, y que buscando un lugar donde esconderse, vinieron a parar hasta este rancho olvidado de Dios, donde pensaron que estarían a salvo, y que apenas llegaron, levantaron una casona modesta para ellos, y no una hacienda que llamara la atención. Aún así, era una casa bastante grande y lujosa para esos rumbos. Aparte de que contrataron a mucha gente de aquí de Chalchicomula para la construcción y eran muy generosos con los pagos, porque le pedían a la gente que si algún forastero o extraño preguntaba por ellos, les dijeran que no los conocía. Aún así, cuando llegaban a venir los domingos a misa aquí a la parroquia de San Andrés y después se paseaban por el parque o los portales, llamaban mucho la atención. Ella siempre usaba vestidos muy elegantes y sombrero, y dicen que él siempre andaba impecable con su uniforme militar, que hacían una pareja muy bonita. Pero lo que no sabía la gente del pueblo es que era tanto su miedo a perder el oro que se habían robado, que fueron a ver a una bruja muy poderosa que habitaba las faldas del pico de Orizaba para que los ayudara a protegerlo. Cuentan que le ofrecieron una parte considerable de su tesoro, con tal de que ésta aceptara. Entonces aquella bruja se regresó con ellos a la vieja casona para decirles en qué lugares de sus jardines y tierras debían de sepultar el oro, y para que ella, cada vez que se terminara de enterrar una parte, lanzara su protección para que nadie pudiera encontrarlo, nadie más que ellos. Pero la ambición les ganó, y cuentan que cuando ocultaban la última parte del oro, el teniente esperó pacientemente a que terminara la bruja su conjuro, y entonces sacó su pistola y le disparó varias veces por la espalda.
La bruja cayó moribunda en el mismo hoyo sobre el oro, y dice que con sus últimas fuerzas los maldijo. Entonces, el teniente y la señorita Elena se apresuraron a sepultarla con vida. En ese momento, se creyeron más listos que la bruja, pero a los pocos días, empezaron a escuchar ruidos extraños por las noches, como si alguien escarbara la tierra. Entonces, el teniente se levantaba con pistola en mano, pensando que alguien estaba robando su oro. Pero, al revisar los jardines y las tierras detrás de la casona, veía con sorpresa que no había ni una sola alma allí. Pero, al regresar de nuevo a su habitación, apenas se recostaba, empezaba a escuchar de nuevo cómo paleaban la tierra y se levantaba otra vez a revisar. Así fue la siguiente noche y la siguiente. La señorita Elena solo miraba confundida porque le juraba al teniente que ella no escuchaba nada. Lo extraño es que al otro día, en ciertos lugares de la vieja casona, parecía como si alguien hubiera estado arañando la tierra con las manos. Hasta que un día, el teniente, harto de esta situación, empezó a desconfiar de todos sus trabajadores y empezó a correrlos uno a uno. En ocasiones los amenazaba si no le decían quién era el que estaba removiendo la tierra por las noches. Incluso, en su desesperación, llegó a golpear a uno de ellos. Los pocos que se quedaron fueron advertidos que, si eran descubiertos cavando la tierra, él mismo les metería unos balazos. Y las cosas parecieron calmarse por días. Pero entonces, ahora fue la señorita Elena la que empezó a ver a la mujer encorvada, vestida con harapos y descalza, que rondaba por los jardines o la fuente. Incluso algunas otras veces, la veía caminando en las tierras detrás de la casa entre los árboles de capulín. Y cada que iba tras ella para saber quién era y qué hacía ahí, nunca la encontraba. Era como si desapareciera frente a sus ojos. Al principio no le comentó nada al teniente, pero al poco tiempo empezó a verla adentro de la casa, en la sala, en las escaleras, en los pasillos, incluso en su misma habitación. Y una noche, un poco después de las 12, se empezaron a escuchar primero llantos queditos, como si estuviera llorando una niña. Pero al avanzar los minutos, se transformaron en horribles lamentos que le podrían haber erizado la piel a cualquiera. Aquello se convirtió en un verdadero infierno para ellos, y a punto de volverse locos, solo esperaron los primeros rayos de sol para irse de ahí. Despidieron a los pocos trabajadores que quedaban sin darles explicación alguna. Les dijeron que regresaran por la tarde para su última paga. Empacaron algunas maletas y con ayuda de la señorita Elena, el teniente empezó a cavar junto a la fuente en medio del jardín. Pero al paso de las horas y de haber escarbado muy hondo, se dieron cuenta que ahí no había nada. Desesperados, se fueron a las tierras detrás de la casona, entre los árboles de capulín, en donde habían enterrado a la bruja con el oro, y empezaron a cavar como locos. Tras varios angustiosos momentos, la cara se les iluminó cuando escucharon el golpe de la pala con uno de los cofres de metal en donde estaba guardado el oro. Entonces, el teniente y la señorita Elena se pusieron a quitar el resto de tierra de la tapa del baúl con sus propias manos. Y ahí mismo lo abrieron desesperados. ¿Cuál sería su desagradable sorpresa? Que al ver dentro solo había piedras. Muy enojados, aventaron el baúl fuera del hoyo y desenterraron otro y otro, pero en todos encontraron lo mismo, solo piedras negras. A punto de volverse locos, el teniente y la señorita Elena se dejaron caer muy cansados y resignados en el fondo de aquel hoyo. Fue entonces que empezaron a escuchar otra vez aquellos horribles lamentos. Y en ese momento empezaron a sentir cómo les llovía tierra sobre sus cabezas. Era como si una docena de hombres estuvieran paleando al mismo tiempo sobre ellos. Todo fue tan rápido que no les dio tiempo a nada. En su desesperación, la señorita Elena se levantó como pudo y se aferró a la orilla de aquel hoyo. Entonces sintió como unos pies descalzos con uñas largas que parecían garras le pisaban los dedos de las manos.
Al alzar la vista, descubrió con horror que era aquella mujer encorvada que se le había estado apareciendo desde hace semanas por la casa. Aterrorizada, se soltó de la orilla y cayó al fondo de aquel hoyo junto al teniente. La tierra siguió cayendo sobre ellos hasta que los cubrió por completo. Por la tarde, habían regresado los trabajadores por su pago pendiente. Después de estar tocando por un rato, decidieron entrar. Y fue entonces que cuando caminaban por las tierras detrás de la casona, entre los árboles más grandes de Capulín, vieron que de la tierra, junto a un grueso tronco, se asomaba la cara y parte de la mano de la señorita Elena. Dicen que todavía la desenterraron con vida y que se la llevaron a Chalchicomula, pero ahí ya nadie supo más de ella. Algunos cuentan que quedó medio loca y que tiempo después se ahorcó en el hospital donde estaba. Otros dicen que apenas se recuperó, se regresó a su pueblo natal allá por el estado de Morelos. Del teniente nadie dijo más. No se sabe si recuperaron el cuerpo o si todavía está ahí enterrado. El caso es que unos días después de que pasó todo esto, la gente del rancho contaba asustada que se empezaron a escuchar lamentos horribles por las noches y que varios de los vecinos cercanos a la vieja casona juraban que habían visto a una mujer encorvada con el rostro desfigurado por las calles aledañas. Dicen que trajeron al padrecito de la parroquia de San Andrés Apóstol para que bendijera de nuevo las calles y la vieja casona con agua bendita y rezos. Y así se fue la maldad de esas tierras. Pero la verdad es que no funcionó mucho. Se siguen escuchando horribles lamentos por las noches y siguieron las espantosas apariciones de aquella mujer encorvada vestida con harapos, que alguna vez decían era el alma de la bruja de Citlaltepec, que ahora penaba en esas tierras cuidando que nadie se llevara el oro enterrado. Por eso la gente del rancho poco a poco se fue yendo hasta que se quedó completamente vacío. Claro que no faltaron los vivales de los pueblos vecinos, o de más lejos, que, motivados por la ambición y la codicia, llegaban buscando el preciado oro del que se contaban tantas historias. Pero así como llegaban, solos o en grupo, al día siguiente de haber entrado a la vieja casona, se iban con la cola entre las patas y la cara llena de espanto. Y después nadie quería encontrarse con aquella bruja o con las ánimas que pecaran en ese lugar. Por eso, el rancho estuvo abandonado por mucho tiempo y estuvieron haciendo campañas para apoyar a campesinos con tierras y viviendas. Y así llegaron tus abuelitos y nuevas familias al rancho. Pero creo que esa parte ya te la sabes. El chofer terminó su relato justo en el momento en que se estacionaba frente a la casa de mis abuelos. Antes de bajar del carro, me dio nuevamente el pésame, se persignó y arrancó, dejando una nube de polvo en el camino. No te voy a negar que sentí un escalofrío al abrir el viejo portón de madera y al caminar entre los jardines y pasar junto a la fuente. No sé por qué imaginé que vería el rostro de la señorita Elena entre la hierba. Al entrar a la primera estancia, había un olor muy fuerte a humedad y a madera podrida. Abrí todas las ventanas para que se ventilara y traté de sacudir un poco el polvo de los muebles. Después de estar limpiando por algunas horas, me senté un rato a descansar en la sala. La verdad, me sentía muy extraño. Como te decía hace rato, tenía recuerdos muy vagos de mi infancia y apenas si reconocía la casa donde estaba. Y no sé si me había sugestionado con todo lo que me había contado el chofer, pero en verdad sentía el ambiente muy pesado. Y en ciertos momentos sentía como si alguien me estuviera mirando. Revisé todos los cuartos varias veces, pero no había nadie ahí. No podía pasar la noche en un hotel en Chalchicomula, ya que después de lo de mi papá y la enfermedad de mi mamá, andábamos al día con los gastos. Iba con lo justo para estar solo unos días. La idea era arreglar lo más pronto esa situación. No había de otra. Me levanté del sillón y me subí por las viejísimas escaleras de madera hacia la habitación de mis abuelos. Estaba tan cansado que apenas me recosté y me quedé dormido. Me perdí por varias horas, pero como a las 3 de la madrugada, entre sueños, escuché como que alguien paleaba la tierra. Me enderecé asustado sobre la cama.
No sé si todavía seguía dormido, pero te juro que entre las cortinas de la ventana me pareció ver la silueta de una mujer con vestido. Pensé por un momento que alguien se había metido a la casa a robar. Entonces grité enojado. Me paré lo más rápido que pude, pero al encender la luz, aquella silueta de mujer simplemente desapareció frente a mis ojos. Me acerqué cuidadosamente a la ventana y revolví las cortinas, pero ahí no había nadie. Incluso la ventana estaba cerrada con seguro. Todavía, entre dormido y asustado, me senté en la orilla de la cama, pero en ese justo momento escuché ruidos afuera en el jardín. Corrí a la ventana. Hacía tanto frío que ya había mucha neblina, pero aún así alcancé a ver una sombra que se movía entre la hierba y se escondía detrás de la fuente. Volví a pensar que se había metido alguien para robar. Bajé corriendo las escaleras, pero antes de salir de la casa, agarré un azadón que estaba junto a otras herramientas. Al abrir la puerta, sentí un aire muy helado que me golpeaba el rostro. La neblina apenas si me dejaba mirar unos pasos frente a mí. Caminé muy despacio hacia la fuente, tiritaba del frío y de miedo. Cuando estuve a unos metros donde había visto que se escondía aquella sombra, levanté el azadón por arriba de mi cabeza, dispuesto a golpear a quien estuviera ahí. Entonces grité, preguntando quién estaba ahí. Pero todo siguió en absoluto silencio, y cuando estaba a punto de darle la vuelta a la fuente, fue cuando escuché aquella risa burlona justo detrás de mí. Solo sentí cómo se me erizaron los cabellos de la nuca. Me volteé lo más rápido que pude y solté el golpe, pero ahí no había nadie. Volví a escuchar aquella risa diabólica. A pesar del tremendo frío que hacía, sentía cómo se me escurría el sudor de la frente. Fue cuando escuché que alguien corría a un costado de mí hacia la parte de atrás de la casona. La verdad, estaba aterrado, pero no podía dejar de pensar que era alguien que se había metido a robar. Entonces, me fui detrás de aquellos pasos. Empecé a caminar entre los árboles de capulín con el azadón por arriba de mis hombros. Fue entonces cuando vi dos siluetas frente a uno de los árboles más grandes de ahí. Me fui acercando despacio. Entonces, me pareció que estaban de espaldas al árbol. Por el tamaño, eran un hombre y una mujer. Entonces, el viento arrastró la neblina por un segundo, y fue cuando los vi claramente. El hombre vestía un tipo de uniforme militar, y la mujer un vestido muy antiguo. Sé que es difícil creer esto, pero en mi necesidad de negar lo que veía, llegué a pensar que era Tomás el notario y la joven que le ayudaba, que estaban intentando asustarme para que saliera corriendo de ahí y al final les vendiera la casa. Me acerqué dispuesto a enfrentarlos, pero un intenso resplandor dorado a sus pies me distrajo. Al bajar la mirada, me di cuenta con horror que no tenían pies, estaban como flotando. Me hice hacia atrás y en ese momento giraron sus cabezas hacia mí. Sus rostros parecían descarnados. Aventé el azadón y me eché a correr. Crucé el jardín, escuché aquella risa macabra otra vez encima de mis hombros, pero no volteé ni una sola vez. Salí hacia la calle por el viejo portón de madera y no paré hasta que llevaba un buen tramo recorrido hacia Chalchicomula. Llegué hasta la parroquia de San Andrés Apóstol. Estuve tocando la puerta durante un rato pidiendo ayuda, hasta que finalmente me abrió un hombre en pijama medio adormilado. Era el párroco. Yo creo que me vio tan desesperado que me invitó a pasar y sentarme en un sillón viejo de aquella estancia. Me pidió que me calmara y le platicara qué me pasaba, mientras llenaba con agua una vieja cafetera. Yo no sabía ni por dónde empezar. Como pude, le expliqué lo que me acababa de pasar en la vieja casona de mis abuelos, lo que me había platicado el chofer y la charla que tuve con Tomás el notario, y además de aquel extraño encuentro con la bruja de Xochimilco. Él me escuchó pacientemente. Para cuando terminé de contarle, ya había clareado el cielo. Me pidió que lo esperara unos minutos y se metió a otra habitación.
Yo ya me sentía más tranquilo. Después de algunos minutos salió vestido con su sotana, tomó algunas cosas que guardó en un pequeño morral y me dijo que nos fuéramos a la casa de mis abuelos. Cruzamos la calle hacia el parque y abordamos uno de los carros de alquiler. En el camino me comentó que a pesar de que tenía pocos años a cargo de la parroquia, llegó a conocer muy bien a mis abuelos, al igual que la vieja historia del supuesto oro enterrado y maldecido por aquella bruja, y que ya en varias ocasiones había ido, a petición de mi abuela, a rezar un poco y regar agua bendita por toda la casa y las tierras. Después hizo una pausa y me dijo que desconfiara de Tomás, el notario, que él no era originario de Chalchicomula, que en realidad nadie sabía en qué momento llegó al pueblo ni de dónde venía, pero que se habían corrido algunos rumores en el pueblo que aseguran que es un pariente muy lejano de aquella señorita Elena y que venía a reclamar el oro. Por eso se hizo muy amigo de tus abuelos cuando tu papá se fue a México. Se supo ganar su confianza y estuvo a punto de convencerlos de que vendieran la casona y las tierras. Pero tu papá se opuso. Finalmente no se las vendieron, pero la relación con ellos, principalmente con tu abuelo, quedó muy quebrada. Unos días antes de que tus abuelos murieran, tu abuela estuvo visitándome en la parroquia y me dijo que se habían vuelto a aparecer aquellos fantasmas de la señorita Elena y el teniente, y que últimamente, por las noches, se veía cómo pasaba una bola de fuego por las tierras de atrás, casi al ras de los capulines. Le prometí que regresaría a bendecir todo de nuevo, pero ya no hubo tiempo. A veces creo que si hubiera venido, tal vez tus abuelos no habrían muerto, pero es algo que tendré que cargar en mi conciencia. Apenas llegamos a la casona, el padre se dedicó a rezar y a echar agua bendita por todos los rincones de la casa. Yo aproveché para guardar las cosas en mi maleta y asegurarme que todo estuviera cerrado. Al bajar, busqué al párroco en las tierras de atrás. Estaba frente al árbol donde había visto a la señorita Elena y al teniente. Me acerqué a él. Estaba rezando. La base del árbol parecía quemada y se veían muchos arañazos en la tierra. Apenas terminó sus rezos, echó agua bendita. Puedo jurar que se escuchaba cómo se hacían vapor las gotitas al tocar el tronco del árbol y la tierra de alrededor, y todo se llenó de un olor muy intenso a azufre. Una vez que terminó, caminamos hacia la entrada de enfrente. Sentí que me regresaba el alma al cuerpo cuando cerraba aquel viejo portón. No quería regresar nunca más, pero algo muy dentro de mí decía que esto no había terminado. En ese momento, el párroco me dio unas palmadas en la espalda y me dijo que contaba con él cuando lo necesitara. Le eché un último vistazo a la casona de mis abuelos, nos dimos media vuelta y empezamos a caminar de regreso a Chalchicomula. Después de que el párroco me dejó en la estación, abordé el autobús rumbo a la Ciudad de México. No voy a negar que todavía seguía sin poder asimilar lo que había pasado en los últimos días. Y a pesar de que no soy creyente católico, siempre me había costado mucho trabajo aceptar todas esas cosas de apariciones, fantasmas o brujas. Pero sabía muy en el fondo que ya no podía seguir negando lo que había visto y escuchado en la casa de mis abuelos. El solo recordar la imagen de aquellos espectros flotando frente al árbol de capulín me hacía sentir un tremendo escalofrío por toda la espalda. No pude dejar de pensar en esto durante todo el camino de regreso. Llegué por la noche a la terminal de autobuses de la Ciudad de México y aún me seguía preguntando si en verdad lo que había visto fueron las almas en pena de la señorita Elena y el teniente, o solo habían sido una horrible pesadilla. No lograba distinguirlo, pero lo que más trabajo me costaba creer era si en verdad existían aquellos baúles repletos de oro enterrados en la casa de mis abuelos, o si solo se trataba de un rumor de la gente del rancho. En verdad, estaba tan enredado y asustado que ni siquiera me quedaron ganas de pasar a ver a Tomás, el notario,
y antes de abordar el autobús de regreso, le dejé la copia de las llaves de la casa de mis abuelos que me había dado a José, el párroco, para que me hiciera el favor de entregárselas, y también le dejé razón de que me comunicaría con él después por teléfono. Una vez que hubiera hablado con mi mamá y mi hermana acerca de su propuesta de comprarnos la casa y las tierras de mis abuelos, bajé del autobús con una gran pesadez y dolor en el cuerpo. Parecía como si hubiera estado corriendo por horas sin descanso, y casi arrastrando los pies, me dirigí a la base de los taxis, de ahí mismo de la terminal. Apenas llegué a mi casa, ya me esperaba mi hermana en la puerta. No sé cómo me habrá visto, porque se acercó y sin decirme nada, me dio un abrazo muy fuerte. Yo, en verdad lo necesitaba. Estuve a punto de ponerme a llorar ahí, pero me contuve. Entramos a la casa y dejé mi maleta al lado de uno de los sillones de la sala. Recuerdo que lo primero que le pregunté fue cómo seguía mi mamá. Guardó silencio por un momento y, aunque trató de decirme con ánimo que ella se encontraba un poco mejor, vi sus ojos muy tristes y enrojecidos, como si estuviera llorando mucho. Yo no quería darle más penas, pero sabía que tenía que hablar con ella a solas y contarle lo que me había pasado. Entonces me preguntó que si quería cenar. Le dije que más al rato, ya que no tenía mucha hambre, que antes quería hablar con ella de algunas cosas. Ella me conocía bien y supo que no iba a hacer nada bueno. Nos acomodamos ahí mismo en los sillones, y sin más, empecé a contarle desde el extraño encuentro con Tomás, el notario, y su oferta de comprarnos la casa y las tierras de mis abuelos a muy buen precio. Después, le conté aquella historia del supuesto oro enterrado que me había contado el chofer de Chalchicomula. Y ya por último, y aunque dudé en hacerlo, le conté lo que había vivido y visto en aquella aterradora noche que me quedé en la casa de los abuelos. Ella me escuchaba muy atenta, pero a veces sentía que tomaba a loco lo que decía. Cuando terminé de contarle, se me quedó mirando muy seria. Pensé que me diría que a lo mejor lo había imaginado todo, por cansancio o porque habíamos estado muy sensibles por lo que estábamos pasando, o que de plano me estaba volviendo loco. Pero no sé qué cara me vería o qué sabía que yo no, que después de quedarse callada por un segundo, me preguntó qué es lo que haríamos entonces. En ese momento, una de las fotografías grandes de mi papá que estaba en la pared de la sala simplemente se cayó al piso, haciéndose mil pedazos. Fue como si alguien le hubiera dado un manotazo. Los dos saltamos del susto de nuestros lugares. Por un instante nos quedamos viendo entre nosotros. Ella reaccionó más rápido. Se levantó y empezó a recoger los cachos del marco y de la fotografía. Yo sabía de alguna manera que esto no era casualidad, pero no quise decirle más a mi hermana. Me fui a la cocina por una escoba y el recogedor, y mientras barría los vidrios, me dijo que estaría bien que le vendiéramos la casa a ese tal Tomás, porque así podríamos recuperarnos de todos los imprevistos que habíamos tenido, desde el funeral de los abuelos y de mi papá. Además, que nos permitiría llevar a mamá con otros especialistas particulares para que la trataran. Solo asentí con la cabeza sin decirle nada mientras acababa de juntar los pedazos de vidrio. Sabía que tenía razón. Necesitábamos mucho el dinero. Dejé el recogedor junto al bote de la basura en la cocina. Me lavé las manos y le dije a mi hermana que le avisaría a mamá que ya había llegado. Ella empezó a calentar la cena. Entonces fui a su recámara. Caminaba todavía muy lento. Seguía con muchas dolencias en todo mi cuerpo. Al abrir la puerta del cuarto, me llegó de golpe un olor muy fuerte a medicamento. Esto me provocó un poco de náusea. Me detuve solo un momento para recuperarme y me acerqué a su cama. Dormía. Tomé su mano y con la otra acariciaba su frente y sus cabellos. Me destrozaba el corazón verla así. Necesitábamos urgentemente el dinero. Así que pensé que mañana mismo le hablaría a Tomás para platicar con él sobre cuáles serían las cláusulas de compra-venta, pero sobre todo, qué tan pronto podríamos cerrar el trato. En ese momento, mi mamá abrió los ojos.
Con horror vi que estaban completamente en blanco. Su boca entreabierta se empezaba a retorcer de un lado a otro. Entonces, su cuerpo empezó a temblar sobre la cama como si tuviera una convulsión. Me espanté muchísimo y traté de abrazarme a ella para que no se fuera a lastimar. Sentí su cuerpo completamente congelado. Fue como abrazar un bloque de hielo. En eso, sentí cómo pasaba sus brazos sobre mi cuello y mi cabeza, sujetándola, y empezaba a apretarme hacia ella tan fuerte que apenas si me dejaba respirar. Justo en ese momento, me pareció escuchar una risa tan macabra detrás de mí que me erizó la piel. Traté de quitarme sus brazos de encima, así que busqué enderezarme empujándome con las manos sobre la cama. Trataba de no ser brusco, pero ya sentía cómo se me estaba acabando el aire. Me estaba desesperando. Entonces, en uno de esos intentos, logré zafarme de ella, pero por la fuerza que estaba haciendo, me fui hacia atrás de espaldas y me caí de sentón sobre el suelo. Todavía aterrado, jalaba el aire con desesperación y volteaba hacia todos lados espantado. Poco a poco me fui tranquilizando. Me levanté con mucho trabajo, agarrándome del tocador y de un taburete. Sentía mucho miedo, estaba temblando. Ya de pie, me acerqué muy despacio y temeroso a la cama de mi mamá otra vez. No sé qué esperaba ver, pero ella seguía durmiendo muy tranquilamente, como si nada hubiera pasado. No podía creer que eso lo hubiera imaginado. No lo entendía. Arropé a mi mamá y pasé mi mano suavemente sobre sus cabellos y su frente. Y antes de retirarme, saqué del cajón del taburete junto a la cama una Biblia y una cadenita de plata con un Cristo, y se los dejé junto a su almohada. Salí de su recámara todavía asustado y me fui a la cocina. Al entrar, mi hermana se me quedó viendo y me preguntó si estaba bien porque me miraba pálido. Traté de sonreírle y le dije que me dolía ver a mi mamá enferma. No le platiqué lo que había pasado, ya que ni siquiera yo sabía si había sido realidad o no. Nos sentamos a la mesa y empezamos a cenar en silencio, cada uno metido en sus propios pensamientos. Apenas terminamos, le conté que mañana trataría de hablar con mi mamá para pedirle permiso para vender la casa y los terrenos de los abuelos, y que si me daba carta abierta, también mañana mismo trataría de contactar a Tomás, el notario, para ver cuándo podíamos hacer trato lo más pronto posible. Mi hermana, muy seria, solo asintió con la cabeza a todo lo que le decía. Levantamos la mesa y lavamos los trastes. Le di las buenas noches y me fui a mi cuarto. A pesar de que me sentía muy cansado, no podía dormir. No dejaba de darme vueltas en mi cabeza la imagen de mi mamá retorciéndose sobre la cama y aquella risa macabra retumbando en toda la recámara. Créeme que en verdad trataba de entender todo esto. Es más, llegué a pensar que me estaba volviendo loco. Eran muchas las cosas que estaban sucediendo y era muy poco el tiempo para asimilarlas, pero el cansancio me empezó a vencer. No sé en qué momento me quedé profundamente dormido. No recuerdo todo lo que soñé esa noche, pero me quedaron muy presentes dos imágenes que ya había soñado anteriormente, poco después de la muerte de mi papá. Una era de la fuente que estaba en el jardín de la entrada de la casa de mis abuelos, y la otra del árbol de capulín que está en la parte de atrás donde se me habían aparecido esos seres aterradores. Yo digo que si eran las almas de la señorita Elena y el teniente. Recuerdo que en el sueño caminaba precisamente hacia ese árbol, que estaba al fondo del camino. Medio recuerdo que era de noche y corría mucho viento. Yo miraba hacia el frente, no podía quitarle la mirada a ese árbol de capulín. Entonces comencé a escuchar cómo empezaban a escarbar la tierra a mi espalda. Yo volteaba muy asustado, pero atrás de mí solo estaba la casa de mis abuelos. Casi estaba cubierta por las ramas de los árboles. Al regresar la mirada hacia el frente, al fondo, junto al capulín, estaba una viejecita casi encorvada, con la cabeza cubierta con un chal negro. Recuerdo que la miré con mucha atención. Se me hacía bastante familiar. Entonces, al quitarse el chal de la cabeza, me quedaba completamente sorprendido.
Era la curandera de Xochimilco, con la que habíamos llevado a mi papá para que le hiciera una limpia. Esta me miraba fijamente mientras movía la cabeza de lado a lado. En ese momento sentí que me empezaba a hundir en aquella tierra. Asustado, trataba inútilmente de sacar mis pies de aquel fango, cuando de pronto, al voltear nuevamente hacia la curandera, el viento la desmoronó frente a mis ojos de pies a cabeza, casi como si hubiera estado hecha de tierra y hojas secas. En ese momento me desperté muy asustado. Todo me había parecido tan real que hasta seguí temblando de miedo. Al abrir los ojos, descubrí con gran alivio que estaba en mi cuarto, pero entonces, al mirar hacia la ventana frente a mí, pude ver la misma sombra de aquella mujer con vestido medio esponjado tras las cortinas. Sentí un tirón en todo mi cuerpo. Como pude, estiré el brazo hacia la lámpara del taburete junto a mi cama y la prendí. En el instante que la luz iluminó el cuarto, aquella silueta de mujer simplemente se desvaneció frente a mis ojos. Todavía me enderecé sobre la cama sin dejar de mirar hacia las cortinas. Todo seguía quieto y en silencio. Finalmente me levanté y empecé a caminar muy despacio hacia la ventana. Podía sentir cómo mi corazón latía tan fuerte que me retumbaba en el pecho. Podía escuchar mi respiración agitada y entrecortada, como si me faltara el aire. Al llegar frente a la cortina, simplemente la hice a un lado de un solo jalón. Ahí no había nadie. La ventana estaba cerrada con seguro. Me asomé con mucho cuidado a través de los vidrios. La calle estaba completamente sola. En ese momento empecé a tiritar como si hiciera mucho frío. Me regresé a la cama y me arropé, pero ya no pude dormir. Al otro día me levanté muy temprano. Toda la madrugada estuve pensando que ya no podría esperarme más tiempo. Salí de mi cuarto y me fui directamente a ver a mi mamá. Al entrar a su recámara, vi que estaba despierta con la Biblia y la cadenita de plata entre las manos. Aunque me sonrió, no podía ocultar la tristeza de su cara. Me senté a su lado y agarré su mano, y entonces le platiqué todo lo que había charlado con Tomás. Me escuchó con mucha atención, sin decirme media palabra. Apenas terminé, me pidió que sacara unos papeles del cajón de su tocador. Encontré un par de folders amarillos y se los llevé hasta la cama. Los abrió y me dio unas cartas poder notariadas ya firmadas por ella. Entonces me dijo que le hubiera gustado quedarse con la casa de los abuelos porque era un lugar que amaba muchísimo mi papá, pero que entendía la situación económica tan delicada por la que estábamos pasando y que, como hijo mayor, tendría que tomar las mejores decisiones para la familia, que dejaba todo en mis manos. Intentó sonreírme de nuevo para darme confianza y ánimo. Sabía que le dolía muchísimo el tener que vender la casa y los terrenos de mis abuelos. Yo tenía un nudo en la garganta, pero me aguanté las ganas de llorar. Solo asentí con la cabeza a todo lo que me dijo. Agarré las cartas poder y las volví a guardar en los folders. Le dije sin mirarla a los ojos que hablaría con Tomás para ver a qué acuerdo llegábamos. Me agaché para darle un beso en la frente. Estaba helada. Me preocupó mucho, pero ya no le dije nada. Me despedí de ella y me dirigí hacia la puerta. Antes de tocar la perilla me detuve, y sin darme la vuelta, le pregunté por qué mi papá había dejado de ir a ver a los abuelos durante un tiempo. Mi mamá se quedó callada por un momento, hasta que, finalmente, me dijo que alguien le había hecho creer a los abuelos que mi papá quería sacarlos de su casa y quedarse con ella y sus tierras. Y aunque al final no le creyeron a esa persona, mi papá se quedó muy resentido porque dudaron de él y porque esa persona siguió conviviendo muy cerca de ellos. Incluso mi papá le pidió a mis abuelos que ya no lo aceptaran en su casa, pero mi abuelo se negó. Nunca dijo sus razones. Entonces, mi papá, muy enojado, empezó a alejarse cada vez más de ellos, hasta que, definitivamente, dejó de verlos por muchos años. Mi mamá también me contó que durante mucho tiempo le pidió a mi papá que olvidara sus rencores y se acercara de nuevo, pero que era tan necio y orgulloso como el abuelo, y que cuando por fin mi papá dijo que quería verlos,
La noticia de su muerte lo tomó de sorpresa. Y en fin, lo demás es historia. Escuchaba a mi mamá en silencio, y en cuanto terminó, le pregunté quién había sido esa persona que los había separado. Se quedó pensativo unos segundos, pero después de un momento, me dijo que en realidad nunca supo quién fue, que mi papá nunca le había querido decir, pero que le dolía mucho, porque había sido alguien a quien había apreciado bastante en algún momento de su vida. Ya no quise preguntarle más. Salí de la recámara y me fui a la sala. Descolgué el teléfono que estaba junto al sillón y marqué. Sonó varias veces hasta que, por fin, se escuchó la voz de una mujer. Supuse que era la joven asistente de Tomás. Cuando le comenté que quería hablar con él, me dijo que por cuestión de trabajo había tenido que salir por unos días, pero que había dejado la razón de que me esperaba el siguiente sábado a mediodía, que ya tenía todo listo para la compra de la casa y los terrenos. Entonces le dije a esta joven que ahí estaría sin falta. Me despedí y colgué el teléfono algo pensativo. ¿Cómo sabía Tomás que aceptaríamos su oferta y que hablaría hoy para fijar la fecha de la negociación? Todo eso me daba mala espina e incluso miedo, pero por el momento era nuestra única posibilidad para seguir con el tratamiento de mi mamá. Me fui a la cocina. Mi hermana preparaba el desayuno. Empecé a poner los trastes sobre la mesa mientras le platicaba que mi mamá estaba de acuerdo que lo mejor era vender la casa de los abuelos. Ella me escuchaba muy seria y a veces en su rostro se le veía tristeza. La entendía. Yo también me sentía triste porque nos desprenderíamos de algo muy querido por mi papá. El viernes, un día antes de mi cita con Tomás, salí temprano de casa con rumbo a la terminal de autobuses y de ahí a Chalchicomula. Fue un viaje de casi 4 horas. Al llegar, lo primero que hice fue pasar a visitar a José, el párroco. Se alegró mucho de verme. Me invitó a pasar a la pequeña oficina que estaba a un costado del altar principal, y mientras tomábamos un café, estuvimos charlando como si fuéramos dos viejos amigos que se reencuentran. Entre la plática, me volvió a insistir que tuviera mucho cuidado con Tomás, ya que, investigando un poco con algunos conocidos, le habían dicho que, aunque aparentaba ser buena persona, en realidad era un abogado muy voraz, vengativo y ambicioso, y que al parecer siempre obtenía lo que quería al costo que fuera. También le habían contado que era originario de un poblado de Morelos, y que al morir su mamá cuando todavía era niño, había quedado al cuidado de su abuela, quien lo crió y lo apoyó para que estudiara, que había llegado a Chalchicomula hace ya muchos años, muy jovencito, recién egresado de la escuela de leyes. Mientras me seguía contando José todo esto, no pude dejar de pensar que Tomás tenía que ver de alguna manera con aquellas historias que se contaba acerca del oro enterrado de la señorita Elena y el teniente. Entonces le comenté a José que tenía muchas dudas acerca de la relación que tuvo Tomás con mis abuelos y mi papá, porque prácticamente era un desconocido para nuestra familia y que no estaba muy convencido de querer venderle la casa y las tierras, pero que ya no había mucho tiempo para encontrar las respuestas por las delicadas condiciones de salud de mi mamá, no surgía el dinero. Entonces José se levantó del sillón y se acercó a su viejo escritorio. Abrió uno de los primeros cajones y sacó el juego de llaves de la casa de mis abuelos que yo había dejado para que se las entregara a Tomás. Me sonrió y me las dio. Me dijo que aún tenía algo de tiempo si quería encontrar algunas respuestas. Se lo agradecí mucho, pero cuando acabamos de charlar ya había oscurecido. Me despedí de José y me fui para el parque. Ahí tomé un carro de alquiler para que me llevara al rancho de mis abuelos. Apenas descendí del taxi, me quedé congelado por un minuto parado frente a la vieja casona. No puedo negar que su aspecto por la noche era demasiado aterrador. Estuve a punto de pedirle al chofer que me regresara de vuelta a Chalchicomula, pero en verdad quería saber qué es lo que estaba pasando con todo esto. Le pagué al chofer y caminé hacia el viejo portón de madera.
Apenas metí la llave en la cerradura, empezó a correr un viento frío, casi helado, que me calaba hasta los huesos. Con ambas manos empujé una de las hojas de la puerta. Solo el chirriar de las bisagras oxidadas me hizo sentir un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Al entrar a la casa, lo primero que encuentras es el jardín todo descuidado, con la hierba mala crecida por todos lados y la fuente redonda de cemento en el centro, que está prácticamente cayéndose a pedazos. Caminé muy despacio, no estaba totalmente oscuro, llegaba un poco de luz del alumbrado público, pero lo que más me impresionaba de todo era el silencio tan profundo que había ahí, ni los grillos se escuchaban. Atravesé gran parte del patio, la tierra se sentía como blanda y resbalosa, como si caminara sobre un pantano. Al pasar junto a la fuente, volví a tener aquella sensación desagradable de que me encontraría con el rostro descarnado y desfigurado de la señorita Elena saliendo de la tierra. Al llegar a la puerta principal, metí la llave a la cerradura sin mucho problema, pero al empujar y abrir la puerta, me llegó un desagradable aroma a podrido. Agachado, con las manos en las rodillas y con muchas ganas de vomitar, trataba de respirar hondo y controlarme. No podía ser posible que siguiera oliendo así. Sí, hace apenas unas semanas que había limpiado y ventilado todos los cuartos. No lo entendía. Ya recuperado, entré a la casa, pero al pasar la mano por el apagador, no encendió el foco. Me dirigí hacia el otro interruptor de la sala y no funcionó. No estaba tan oscuro, así que me fui a la cocina a buscar algo con que alumbrarme. Empecé a buscar entre los cajones y encontré unas viejas velas y veladoras, pero no había cerillos. Revolví los cajones y nada. Entonces empecé a revisar entre las cosas de las repisas que estaban encima del trastero, cuando, sin querer, le pegué con mi brazo a una lata grande de café. Esta cayó sobre el trastero y después se fue a estrellar contra el piso. Con el golpe, la tapa se abrió y, en lugar de que saliera café, salieron varios rollos de papeles y algunas fotografías. Me agaché apresurado y recogí todo en la lata otra vez. Al ponerla sobre el trastero junto a la estufa, encontré unos cerillos. Me llevé todo a la cocina y encendí las velas. Entonces vacié todo el contenido de la lata sobre la mesa y empecé a revisar algunos de los papeles. La mayoría parecían ser los documentos oficiales de mis abuelitos, sus actas de nacimiento, de matrimonio, pagos de prediales, y de pronto encontré unos documentos que me llamaron mucho la atención. Era sobre la supuesta venta de su casa y sus tierras. Eso me extrañó muchísimo. Al revisar quién había elaborado esos documentos, con sorpresa me di cuenta que estaban firmados por mi papá. No podía creerlo. Era verdad eso de que quería quedarse con la casa y las tierras de mis abuelos. Empecé a revisar de nuevo esos papeles, y entonces todo me pareció que tenía sentido. Junto a la firma de mi papá estaban los nombres de los testigos de aquel contrato, Julieta Ramírez y Tomás Martínez. Aquel miserable, de seguro, había falsificado la firma de mi papá para hacerles creer a mis abuelitos que quería quedarse con su casa y sus tierras. Lo maldije 1000 veces al infeliz. Él los había separado. Él había provocado que mi papá se alejara durante tanto tiempo y que no pudiera estar con ellos cuando más lo necesitaban. La verdad es que se me escurrieron algunas lágrimas del coraje. Solo podía pensar que nos la pagaría de alguna manera. Pero sabía que tenía que calmarme, así que seguí revisando aquellos papeles con mucho cuidado. Había otros contratos parecidos y parte del testamento de mis abuelos. Entre todas esas hojas encontré un pedazo de papel que traía algo escrito. Mantén cerca a tus amigos, pero aún más a tus enemigos. En ese momento creí entender a mi abuelo del por qué no le cerró las puertas de su casa a ese miserable de Tomás. Él sabía que ese malnacido no se iba a detener y que iba a hacer todo lo necesario para quedarse con la casa y las tierras, inclusive matarlos. Esa idea me alteró todavía más y ya no pude quitarme de la cabeza de que él también tenía mucho que ver con sus muertes.
Todo por esa estúpida leyenda del oro enterrado. Estaba tan enojado que solo quería salir corriendo de ahí para ir a buscar a Tomás y partirle la cara con mis propias manos. Pero me contuve. No tenía ni una sola prueba sólida de que él lo hubiera hecho. Y todos estos papeles los tendrían que revisar abogados y especialistas para poder demandarlo y llevarlo a juicio. Entonces, poco a poco, se me fue bajando el enojo. Seguí revisando los papeles. También había muchas fotografías, muy viejas y desgastadas. La mayoría estaban en blanco y negro, y algunas en color sepia. Eran retratos de mis abuelos de cuando eran muy jóvenes. En algunas se veían como recién casados, en otras ya aparecía mi papá de niño. Lo reconocí porque me parezco mucho a él. En otras aparecían los tres juntos con mi papá de joven. Se veían tan felices. Al agarrar esa última fotografía, otra más se desprendió de ella, que estaba como pegada por detrás. Esa era la imagen más vieja que todas las que había visto, pero a pesar de que estaba muy desgastada, se podía ver a una joven muy bonita, como de unos 20 años, con un vestido muy elegante y de sombrero que parecía más como un gorro. Se me hizo muy familiar, y a su lado estaba un hombre maduro, de barba de candado, un poco más alto que ella, vestido con un traje tipo militar, color blanco. Entonces, al mirar con mayor atención la cara de aquel hombre, sentí un escalofrío que me erizó los cabellos de la nuca. Era el mismo rostro de Tomás. Era idéntico. Eso no podía ser posible. Si fuera el mismo de la foto, tendría que tener más de 130 años. No podía ser él, aunque el parecido era muy impresionante, como si fueran dos gotas de agua. Me sentí muy confundido y hasta asustado. Trataba de encontrarle una explicación lógica a lo que estaba viendo. Entonces, se me vino a la cabeza aquella charla que tuve con el chofer que me trajo aquí hace algunas semanas. Él era muy amigo de mi abuelo. Recuerdo que me dijo que nunca supieron qué había pasado con la señorita Elena una vez que la desenterraron aún con vida sus trabajadores, y, según en algunos rumores se decía, que se la habían llevado a Chalchicomula para que la atendieran, pero que fue en vano, porque había perdido completamente la razón, y a los pocos días de haber estado allá se había ahorcado. Pero otros rumores aseguraban que ella se había recuperado y había regresado a su pueblo natal cerca del estado de Morelos, lugar de donde también era originario Tomás. Según me contó José, todo parecía encajar. Ahora todo tenía sentido, pero aún me resistía a creerlo. Esto no podía ser posible, porque entonces la leyenda del oro enterrado en la casa de mis abuelos tendría que ser verdad. Me dejé llevar un segundo por la ambición y pensé que si en verdad existía ese oro y lo encontrábamos, mi mamá podría tener a los mejores especialistas y médicos para que la trataran. Y también podríamos pagar todas nuestras deudas, que ya las teníamos hasta el cuello. En verdad, me dejé arrastrar por ese sentimiento tan grande de la ambición. No sé qué me pasó en ese momento. Sin pensarlo, me levanté del comedor y caminé hacia las herramientas de mi abuelo, que estaban a un costado de la puerta de la entrada. Agarré una pala y un pico. En verdad, no sé qué me pasó. Fue como si algo o alguien me llevara, como si no tuviera el control de mi cuerpo ni de mi voluntad. Abrí la puerta hacia el jardín y, aunque hacía mucho frío, yo no lo podía sentir. Caminé hasta quedar a un costado de la fuente y, casi al ras de la base de cemento, empecé a golpear con el pico una y otra vez hasta que se abrió un boquete grande. Quité los pedazos de concreto con mis manos hasta dejar la tierra húmeda al descubierto. Entonces enterré la pala y empecé a apalear una y otra vez. No sé cuánto tiempo estuve cavando ahí, pero llegó un momento en que empecé a sentir los brazos entumecidos, a punto de acalambrarse. Sentía toda mi ropa empapada por el sudor, pero no podía parar. Estaba como loco. En mi cabeza solo estaba la idea de encontrar ese maldito oro. No podía pensar en otra cosa y seguí cavando.
Hubo un momento en que sentí que me iba a desmayar. Me detuve un poco, me quité la chamarra y la camisa y seguí cavando hasta que escuché que la pala chocaba contra algo duro, metálico. Aventé la pala a un lado y me arrodillé para quitar la tierra de encima de aquel objeto con mis propias manos. En verdad, creí que estaba perdiendo la razón. Era un baúl de oro. Todos aquellos rumores eran verdad. Había encontrado el oro enterrado. Rasqué la tierra de alrededor del cofre hasta encontrar unas manijas a los costados. Las agarré con fuerza y le di un primer tirón, y luego otro y otro. Pero estaba tan pesado que por más que me esforcé, no logré moverlo ni un centímetro. Estaba tan agotado y desesperado que agarré la pala y empecé a pegarle como loco al viejo candado del cofre. Pero este no cedía. En verdad, estaba a punto de rendirme, cuando vi con asombro cómo el último golpe abría el candado. Estaba alucinado. Mi cuerpo temblaba de escalofríos y apenas si podía respirar. No puedo describir lo que sentí cuando estiré mis manos para intentar abrir la tapa de aquel baúl. Pero al tocarlo, todo me empezó a dar vueltas muy rápido y empecé a ver todo a mi alrededor muy borroso. En mi desesperación me abracé del cofre. Parecía un pedazo de hielo. Sentí cómo me quemaba los brazos, el pecho y la cara. Cerré los ojos y en ese preciso momento empecé a escuchar una risa burlona, diabólica. Me apreté con más fuerza del baúl. Entonces empecé a sentir cómo me caía tierra en todo el cuerpo. Fue una sensación aterradora. Alguien me estaba sepultando vivo, pero mi cuerpo ya no respondía. Hice un último esfuerzo por moverme, pero ya no tenía fuerzas ni siquiera para volver a abrir los ojos. Ahí perdí el conocimiento. Tuve la sensación que despertaba de un sueño muy pesado. Al abrir los ojos, estaba en la recámara de mis abuelos. Intenté pararme, pero alguien me detuvo. Era José. Me pidió que me tranquilizara y me recostó de nuevo. Intenté hablar, pero tenía la garganta completamente cerrada. Me acercó un jarro de té a la boca. Bebí solo unos tragos. Me supo muy amargo. Recargué de nuevo mi cabeza en la almohada. Entonces me empezó a contar que había pasado muy temprano a verme y que cuando me iba a tocar la puerta, ésta estaba abierta. Se le hizo muy extraño. Entonces se asomó. Fue cuando vio una gran zanja cerca de la fuente y que eso le dio un mal presentimiento. Él sabía de sobra que más de una persona había intentado encontrar aquel oro, y como sabía que estaba aquí, le preocupó que me hubieran hecho algo. Entonces pasó y caminó con precaución hasta la zanja. Pudo verme al fondo de aquel hoyo, inconsciente, sin camisa y abrazando a una pala. Entonces se metió con cuidado para saber cómo estaba, y al querer sacudirme por el hombro para despertarme, se dio cuenta de que estaba ardiendo en fiebre. Como pudo me cargó y me trajo hasta aquí. Entonces comenzó a ponerme paños de agua fría sobre la frente para que se me bajara la temperatura. El té me abrió un poco la garganta. Entonces, desesperado, le pregunté por el baúl de oro que supuestamente había encontrado. José me miró desconcertado. Me dijo que solo me había encontrado a mí abrazando a una pala y sin camisa. Por un momento pensé que él lo había escondido para quedárselo. Lo miré desconfiado. José notó mi desconcierto y enojo, pero no me comentó nada más. Me tocó la frente con la mano y me dijo que la temperatura ya había bajado. Se levantó de su silla y me dijo que saliéramos al jardín. Traté de levantarme, pero todavía me sentí un poco débil y mareado. José me ayudó a sentarme en la cama y, una vez de pie, conforme caminaba, se me fue pasando el vértigo. Bajamos las escaleras, pasamos por la sala, salimos por la puerta de enfrente, la que da al jardín, hasta que nos detuvimos frente al hoyo que había hecho durante la madrugada junto a la fuente. En verdad, había cavado bastante. Al fondo de aquel hoyo solo estaba la pala, sin ningún rastro de que hubieran sacado algo o arrastrado el cofre que supuestamente yo había encontrado.
Me metí al hoyo con mucho cuidado y empecé a palpar la tierra del fondo con mis propias manos, mientras me repetía una y otra vez que eso no podía ser posible, si yo había sentido claramente cómo chocó la pala contra el cofre. Ya no sabía qué pensar, o lo había imaginado todo por la fiebre que me había dado, o de plano me estaba volviendo loco. Esto escapaba totalmente de mi comprensión. José me ayudó a salir de aquel hoyo. Apenas estuve afuera, me tumbé ahí sobre la tierra removida para tratar de acomodar mis pensamientos. José se sentó a mi lado sin decirme una sola palabra, pero después de unos minutos me comentó que teníamos todavía un pendiente. No tuvo que decirme más. Lo entendí. Nos levantamos y nos metimos a la casa de mis abuelos para prepararnos. Llegué puntual a la cita con Tomás. Toqué la puerta de su casa. La misma joven de siempre abrió casi al instante. Yo sentí que tenía una mirada burlona y me invitó a pasar. Me llevó a la misma salita de cuando vine la primera vez, pero ahora ni siquiera entró conmigo. Me dejó en la puerta y se perdió entre los pasillos de aquella vieja casona. Entré a la oficina y apenas me había sentado cuando Tomás llegó. Me saludó muy cordialmente, aunque en su sonrisa también sentía algo de burla, de arrogancia. Se sentó en el sillón frente a mí y sin más fue directo al grano. Me extendió sobre la mesita de madera que nos separaba un cheque con una cantidad muy grande, mientras me decía que lo hacía por bondad y por el supuesto gran cariño que le tenía a mis abuelos y a mi papá. Yo solo sentí una punzada en mi estómago y cómo se me calentaba la sangre. Empecé a apretar los puños tratando de tranquilizarme. Me contuve. Yo creo que Tomás notó mi disgusto porque se quedó callado por un momento, pero parecía no importarle, y continuó diciendo que prácticamente me estaba ofreciendo el doble de lo que valía la casa y los terrenos, y que con eso podíamos darnos por bien servidos. No puedo negar que, mientras miraba aquel cheque, dudé por un momento lo que iba a hacer. Era muchísimo dinero, pero al levantar la mirada hacia él, volví a sentir todo ese coraje por todo lo que le había hecho a mis abuelos y a mi papá. Traté de contenerme, solo quería partirle la cara en ese momento. Tomás me miraba fijamente sin perturbarse, y por momentos me parecía que su rostro se le deformaba por su sonrisa burlona. Sin decirle una sola palabra, abrí mi mochila y saqué un escapulario de San Andrés Apóstol bendecido. Este me lo había dado José. Lo puse sobre la mesa. Tomás se hizo hacia atrás en su asiento sin dejar de observar cada uno de mis movimientos. Después saqué un juego de copias de los documentos y contratos que había encontrado en aquella lata de café, mismos en el que él había tratado de culpar a mi papá de querer vender la casa y las tierras de los abuelos. Los puse a un lado del escapulario, encima de aquel cheque que me había ofrecido. Tomás los agarró bien enojado y sin dejar de verlos, los aplastó en su mano. Ahora su rostro se desfiguraba por la rabia y hasta temblaba como si hiciera mucho frío. Pero no dejaba de mirarme. Me dio mucho miedo. Su mirada era penetrante y parecía llena de maldad. Sin decirle más, agarré el escapulario, me levanté del sillón y me dirigí hacia la salida de aquella oficina. Podía sentir su pesada mirada sobre mi espalda. Antes de cruzar por la puerta, sin voltearme, le dije que si no quería ir a la cárcel, que se fuera del pueblo para siempre, porque, aparte de todos los documentos que tenía en mi poder que lo inculpaban, yo sabía que, de alguna manera, él tenía que ver con la muerte de mis abuelos, y por consecuencia, con la de mi papá, y que eso nunca se lo perdonaría, y que si me contenía de matarlo con mis propias manos, era por mi familia. No quería dejar desamparadas a mi mamá y a mi hermana. En ese momento, escuché claramente un bufido a mi espalda. Solo sentí cómo se me erizaron los cabellos. Cerré los ojos y apreté el escapulario que traía en mi mano y empecé a rezar un Padre Nuestro. Podía sentir un aliento nauseabundo sobre mi nuca y una voz diabólica maldiciéndome, jurándome que se vengaría.
Tuve mucho miedo, pero continué rezando. Cuando de pronto todo quedó en un profundo silencio, me volteé muy lentamente. Tomás ya no estaba, se había ido. Entonces caminé lo más rápido que pude para salir de aquella horrible casona. Me quedé una semana más en el rancho. José me estuvo visitando a diario y bendijo la casa todos esos días, principalmente alrededor de la fuente y en la parte de atrás, en el huerto, junto al gran árbol de capulín. Durante esos días pude hablar con mi mamá y mi hermana, y decidimos vender solo los terrenos y quedarnos con la casa de los abuelos. Con la venta de las tierras pagaríamos el tratamiento médico de mi mamá y le daríamos una remodelación a la vieja casona de los abuelos, y lo demás lo invertiríamos en algún negocio familiar. Durante toda esta aterradora experiencia, sé que cambió algo en mí. Nunca más volví a tener ese impulso de querer buscar el oro enterrado, e incluso dejé de sentir miedo cuando me quedaba solo en la casona de los abuelos, aunque hasta el día de hoy se siguen escuchando muchos alaridos y lamentos y cómo escarban la tierra por las madrugadas. Y en varias ocasiones he llegado a ver aquellas almas en pena rondando por el jardín o en el huerto detrás de la casa. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Luis Martínez.